Bien. Buenos días, doctor. Buenos días, José Oswald Israel, Cuello. buenos días. Carlos, quisiéramos advertir a nuestros amigos que nos han seguido muchos años que a partir de hoy comiencen a ejercitarse en un ejercicio que podría producirle algunos beneficios, pero lo único que puede ayudar es la suerte. No hay oreja. Se trata de lo siguiente: vamos a hacer un concurso millonario. Millonario es que los premios suman millones, muy diferentes un premio de otro, otorgados por la mayoría de nuestros patrocinadores y otros patrocinadores que entrarán en ese concurso, encaminado a que los dominicanos el 15 de mayo irán a las urnas 6.400.000 votantes con una abstención aproximada entre un 25 y un 30%. Comiencen a hacer ejercicio y a apuntar lo que ustedes creen que va a tener cada candidato presidencial. Solamente es para los 8 candidatos presidenciales. En cantidad de votos, no en porcentaje. Atuey de Camps, Elías Wessing Chávez, Soraya Aquino, Guillermo Moreno, Pelegrín Castillo, Minú Tavares Mirabal, Danilo Medina y Luis Abinader. Le ponen al lado una cantidad de votos tratando de acertar, y la persona que más se acerque a los resultados que dé la Junta serán los felices ganadores del concurso. Una persona solamente puede participar en una sola ocasión, no pueden mandar, pero una familia sí. Todo el que tenga un número de cédula puede participar. Los empleados pueden participar porque los resultados no los tenemos aquí en el canal. Los allegados, los familiares, todo el que quiera participar saca una fotocopia de su cédula, le coloca al lado a esos 8 candidatos un número y tendrán muchos premios que consistirán en vehículos de motor, vales para regalos para comer en diferentes sitios, medicamentos, música, viajes en el ferry, becas de estudios, comida, de manera que todos, ropa, hasta una liposucción va a haber. Para un solo ganador. Comida para 2, para un solo ganador. Veremos si le damos a los que también tienen aproximaciones, ¿verdad? Hay algunos premios de electrodomésticos también, y vamos a comenzar. Algunos candidatos ya nos han dicho que van a participar con aporte en dinero, ganen o pierdan. Qué bien. Oye, Ok, voy a tomar el papel del que sintoniza tarde. Ok. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer para ganar? poner en un papelito los 8 nombres y ponerle un número al lado de lo que tú crees que van a sacar. En votos, no en porcentaje. En votos, no en porcentaje. Y el que más se acerque será el ganador. Usted sabe que algunos participantes se atreven a crear su propia compañía de encuestas para ganarse un premio de eso. ¿Cómo? O que pueden ¿Qué es lo crear. que te dicen? O sea, que alguien interesado en ganar se agencia un método de medir por sí mismo las posibilidades de cada candidato, como si tuviera su compañía de encuesta particular, Eso- para ver cuáles son los números que va a poner al lado Eso de cierra. ¿Cuál es el domingo anterior a las elecciones? ¿El 8 o el 10? 8. Eso cierra el 8 de mayo.
eso va a llegar aquí por diferentes vías. Lo primero es las vías digitales. Lo segundo es vamos a tener urnas en diferentes comercios del país para que coloquen ahí sus propuestas. Así es que la única cosa que no hemos conseguido es una cuenta offshore de $10,000 o un juego ¿Se sacan de... con tan poco dinero? Se saca con lo que tú quieras. Y un juego de golf con el alcalde de la capital. ¿No te gusta? Una partida. ¿Eh? Una partida de golf. Vamos a ver, vamos a ver. Eso es lo que hay. José, buen día. Buenos días, ahorita hay aproximaciones en los precios. Sí, va a haber, tiene que haber porque es que... Digo, el que gane va a ser un aproximado. El que gane va a ser un aproximado. Nadie va a acertar 8 cifras exactas. Con decimales. Sí. No, eso no. Pero van a haber aproximaciones. decimales de votos. Es más, yo estaba pensando introducir una modalidad que de los 8, hacer 8 premios adicionales para que el que se aproxime más a cada uno, porque es difícil acertar una cifra exacta, ¿verdad? No, es prácticamente imposible. No solamente porque los porcentajes de las encuestas son muy variados. Sí. Y tú te acoges a cualquiera, pues naturalmente puedes acertar, puedes acercarte. Ahora, ¿y la cantidad de votantes quién le establece? Ahora, Eso vamos. es un misterio hoy. Sí, pero vamos Eso no a hacer. sabe nadie. No, pero vamos a saber. No, Vamos el a ir- porcentaje va- de una cantidad vamos- que es absolutamente incógnita, no hay quien lo establezca. Ok, algunas orejas. Hay 6.4 hasta ahora calificados para votar. Si le quitamos el 30%, ¿cuántos son del Pero 30? ya eso es una aproximación. Sí, ya. ¿Cuánto se le quita? 6.4. 3 por 6, 18, casi 2 millones que quitarle, que no van a votar. Entonces van a votar alrededor de 4 millones y medio, 5 millones de habitantes. De esos 5 millones, usted coge Atuey, Uesing, Soraya, Moreno, Pelegrín, Minú, Abinader y Danilo. Y le pone al lado Abinader, 3.500.000. Sí, así es. Pero hay gente que puede ganar. 5 millones. Oh, pero sí. Pero Pero a mí la encuesta de hoy no da, ¿tú sabes cuánto? El 91% de los votos que da la encuesta de hoy son de 2 candidatos. Sí, ¿No es así, Junior? es así. El 92%. Hay varios con 0%. Sí, ese es el asunto. El próximo no llega a 5. Sí, Después pero de esos dos, el próximo no llega a 5%. el que le sigue no llega a 4. Exactamente. Así es que prepárense y comiencen a hacer cálculos porque son muchos los premios que se van a dar. Porque pegar es difícil. ¿Eh? Pero si los premios son grandes, la dificultad... Ahora también- desarrolla tu tesis encuestadora. No, que una persona particular, como hay personas que para tener una posibilidad, para saber a ciencia cierta más o menos qué cantidad de gente puede, qué número va a poner en ese asunto, puede hacer su propio sondeo, cuánto tú crees que va a sacar fulano, cuánto tú crees, y de cierta manera Es un sondeo. establece un sondeo, Es una un encuesta, sondeo. hace su encuesta particular. Lo único que va a ser muy tarde, la entrega es una semana antes. Eso es lo que pasa. La encuesta de ayer y de hoy ya la podemos guardar. Porque las encuestas del último mes hay que guardarlas. Sí, tiene Sí. un grado de precisión ya más Sí, ya que no definido. se puede jugar con eso. Ya con eso no se juega. Yo quería decir algo y lo quería decir delante de José Israel y de Junior. Junior me está oyendo, aunque no esté en el set. Hay afirmaciones que uno hace, aquí en los comentarios que uno hace todos los días, que podrían ofender a mucha gente. Y yo me puse a pensar, ¿por qué cuando uno dice algo en una dirección u otra sobre algún líder político y su vida, trae tanta irritación en contra del que lo dice? ¿Qué estoy hablando? Yo digo, por ejemplo, desde el año 1962,
en que tú tienes que reconocer que el gobierno de Bosch y el gobierno de Antonio Guzmán fueron gobiernos, ¿verdad? Que tú no lo puedes señalar de nada. Pero los que más gobernaron, de los que más han gobernado, decir, por ejemplo, que Balaguer fue un gobierno medianamente bueno, ofendía a mucha gente. O decir que Fidel Castro no es tan bueno como mucha gente pensaba. O decir que Lula fue una gran frustración. ¿Tú sabes por qué encontré anoche la respuesta? Porque hay personas que dedicaron su vida o a combatirlos o a enaltecer a esas personas. Y significa un fracaso de vida para mucha gente. ¿Tú sabes la gente que dedicó su vida a combatir a Balaguer? ¿O dedicó su vida a enaltecer la revolución cubana? Yo no me explico. Y es la pregunta que yo le quiero a José. José, es que ejercer el poder desde el punto de vista puro, como le pasó al señor este de Uruguay, sería muy duro que aparezca un lío del de Uruguay, ¿verdad? De Mujica. Sí. Es posible hacer un ejercicio puro de la política. Sí, claro que es posible. ¿Es posible? Claro que es posible. Ser político químicamente puro, sin las trampas. Y es posible llegar al poder que así. señalan los manuales, porque además no tienen iniciativa. Hay Perdóname. manuales de la política tramposa. Desde antes de Maquiavelo. Entonces, no tienen ni siquiera creatividad. La única creatividad que carecen la mayoría de los políticos es la creatividad que la quiere la gente, ser honrado y serio. Pero en nuestro tiempo lo ha habido. Está el caso de Mandela, que ya paradigmático. Pero está el caso de Havel en Checoslovaquia. ¿De? De Havel. Václav Havel. Václav Havel. Ese es un santo varón de la política. De la política. Sí. Un hombre que se dedicó a salvar su estado de un despotismo cruel. Y Olof Palme también. Olof Palme es más complicado. Yo no tengo criterio para salvar. La muerte no salva todas las penas. Ahora, el derrocamiento sí salva la incapacidad. En el caso, por ejemplo, de Juan Bosch. Que uno no Juan le Bosch dio no quería tiempo. gobernar. Eso es un factor que no exime de culpa a los que lo tumbaron. Pero no quería gobernar. Y según su propio criterio, no sabía gobernar. Porque saber gobernar para él, yo no lo comparto, es saber permanecer en el poder. Y el viejo de Uruguay pudo saltar el charco. Claro que sí. Hasta ahora nadie le ha podido sacar nada. Ni la goma del carro la cambió en el poder. Usted me De acordó, un carro viejo. usted me acordó una persona que me decía que Juan Bosch cantaba bonito. Y yo decía, ese es el tipo de persona que todo lo que hacía el líder lo encontraba bien. Mira, yo no quiero meterme en Bosch, porque Bosch es un personaje que no era tan sencillo como la gente Sí, se pero es una mete. referencia local Sí. de gobierno. Sobre todo porque él hizo doctrina previa a su toma de poder sobre Igual. lo que era gobernar y saber gobernar. Igual que Según el eso, tema Fidel Castro sabe gobernar. Si saber gobernar es mantenerse en el poder. es mantenerse en el poder simplemente y conducir a su pueblo a lo que lo ha conducido, entonces imagínate tú qué criterio es aquel. De manera que no se santifica. El Juan Bosch merece un juicio por su gobierno. El golpe de Estado no es ajeno a su negligencia en el poder. Y aquellos que hicieron... Sin que eso se exima de culpa Y a los aquellos que que se dieron el metieron la pelota en el bolsillo para no jugar. Y el juego y el gobierno fue bueno porque decidieron no jugar el juego de la política. Elabórame el concepto. La España boba de Antonio Guzmán. Antonio Guzmán tiene muchas virtudes como gobernante y se santifica con el balazo. Dime. Él le huyó a un expediente que le había montado Jorge Blanco, muy perverso, en que lo involucraba en las deficiencias de su hija. Y exigirle un criterio espartano a un gobernante que conlleve la expulsión de su hija del poder frente a las ligerezas que tuvo en el ejercicio del poder, tonterías frente a lo que ha pasado después y lo que ha pasado antes, pero no debió cometerlas. Pues naturalmente es pedirle demasiado a una gente. Y él no soportó esa situación, eso lo santificó.
pero no fue, está muy lejos de ser un gobierno perfecto. Entonces es posible ejercer el poder sin robar ni matar. Pero por supuesto que es posible. De eso no hay necesidad. La muerte es un paso adelante en la formación del político. Tú lo sabes porque hemos conocido mucho el día que mataron Sí, y cómo cambiaron para siempre. sí, el día que mataron o permitieron matar. O propiciaron una Sí, muerte. Pero Son seres distintos. Y, Antes y y en la después. política tienen su tramo. Esos compiten en un determinado renglón de la política. Pero hacerse temer no es una forma de Ejercer el poder, de ejercer no. el poder o de dar a entender El cuál po- es el el poder- estilo con que se quiere gobernar. El poder es un arbitraje permanente. Solamente así vale. Arbitrar los intereses. El mundo está lleno de intereses y el político arbitra los intereses. Hay referencia, la Constitución, la ley y la moral. Son tres elementos que te condicionan el arbitraje. Sí, pero fuera de ahí es no arbitrar, sino resolver. Estamos claros en eso. Ahora, hay un elemento y es que se ha presentado a Estados Unidos como el padre de la democracia porque inventó la presidencia de la República e inventó las elecciones de este tipo de elecciones. Yo pregunto, ¿es posible llevar a cabo un proceso electoral justo y que de verdad los resultados sean la expresión el voto popular, sea la expresión verdadera del ciudadano, sin que haya juegos extraños, es decir, con una elección equívocamente pura? Claro que sí, que es posible. Claro que sí. ¿Cómo pudo ser el gran gobernante de este país? Por el apoyo que tuvo en los votos. Por el apoyo, su origen desde el exilio, su falta de compromisos locales evidentes. Hizo otros compromisos, algunos muy molestos para los que lo percibimos en su tiempo, pero esos compromisos no los varió en el ejercicio del poder. Su compromiso con Balaguer no llegó a entregarle un pasaporte a Balaguer para que volviera al país. Le mandó un pasaporte diplomático, pero le dijo, no venga para acá. Pero los votos fueron de Balaguer. Él no tenía voto. Él era un desconocido cuando llegó al país. De manera que él hizo los compromisos, ganó las elecciones y pudo haber hecho un gobierno si hubiese querido gobernar. Pero él siempre luchó por la expresidencia de la República, cosa que hizo con mucha grandeza. Y además, que echándole a Balaguer, porque llegó a la conclusión de que solo Balaguer podía embridar esa oligarquía que había tumbado a Trujillo, porque el balazo a Trujillo se lo dieron ellos, y que cobraba desde el poder su sacrificio. Eso era muy complicado. Entonces, un gobierno puro y unas elecciones puras no es un sueño. No, señor. Y debe ser una meta para cualquier país. Se habla de los Estados Unidos y sus instituciones, que son notables. Ahora, hay que pensar lo siguiente. Por su conflicto con Inglaterra, la Francia imperial aportó fuerza a la guerra norteamericana. Lafayette fue un general francés cedido, entregado, mandado a pelear junto con los americanos por la independencia. Y la Revolución Francesa fue concomitante con el acontecimiento norteamericano. En el tiempo histórico, en el espacio de la historia. Hay dos de los padres fundadores de Estados Unidos, dos por lo menos que yo recuerde, que fueron embajadores norteamericanos en Francia. Jefferson no más, Jefferson, y el primero de los Adams. Y el segundo de los Adams, Jacques Adams, era el hijo de ese y educado en Francia. Fue luego embajador en Rusia, de los Estados Unidos. Ese se educó en esa convulsión enorme que fue la Revolución Francesa y sus consecuencias en Europa. Y ese conjunto humano, bueno, también Abraham Lincoln, ¿cómo se llama? El impresor. Benjamin Franklin fue también embajador en Francia. Entonces esa gente se educó en un conflicto de componentes sociales mucho más trascendentes
que los componentes sociales de la Revolución Norteamericana. Eso le permitió institucionalizar su nación con un componente ajeno, pero muy positivo, que fueron las instituciones que esbozó la Revolución Francesa, pero con esa convulsión fueron prácticamente desbordadas. Y se pasó al despotismo y la guillotina y toda una cantidad de cosas que en una revolución como tal, de carácter social, interna, no solo una independencia, sino una declaración de independencia, una separación entre Estados, sino una revolución social, la más trascendente que ha tenido la historia hasta hoy, la historia humana, le permitió a esa gente ser los que hicieron los documentos de Filadelfia, que son posteriores a la Constitución del Estado americano, que han normado la vida institucional de aquel país. Entonces, son hechos que se alimentaron el uno al otro. Bueno, hay también un poquito de frustración de parte de uno cuando algunos héroes resultan con los pies de barro. El caso de Brasil ahora mismo, realmente lo que dé pena, porque ya con lo que pasó ayer ya uno se da cuenta que el enjuiciamiento de esa joven presidenta, para nosotros joven, ¿verdad? Ella depende de una mayoría mecánica que todavía conserva, pero, Bueno. pero puramente mecánica. Porque el caso de Lula y la presidenta. Ayer, por cierto, el presidente Correa hizo un acto que aparentemente no tiene nada que ver con lo que está pasando en América del Sur, pero él quiso, en un acto de relaciones públicas sin precedentes, marcar la diferencia. Se fue a Estados Unidos a promover Perú, a promover Ecuador, y tuvo una entrevista con CNN dentro de un periplo de visitas que hizo para promover un país que tiene todos los atractivos que puede tener una nación. Le dice, ¿qué usted le puede ofrecer al viajero y al mundo? Dice, bueno, dos cosas. Un presidente simpático y alguien que le han buscado por todas partes y no le han encontrado nada. En medio de Tú has citado otro caso. Correa. El gobierno de Correa es un gobierno mucho más correcto, para no ser absolutistas, que todos esos gobiernos que se han desbocado. Lula podría invocar, por ejemplo, yo protegí El empresariado brasileño. la exportación de servicios, que era una novedad. Sí, pero en cobró Brasil. por ello, ¿eh? Cobró Porque ese es el políticamente. problema, porque- Probablemente cobró políticamente. Cobró dinero, tal vez no. Lo más probable es que no. Lo deseable es que no. Porque no hay por qué buscar vileza en todo lo que se hace. Es como pasa aquí con Odebrecht. Odebrecht está lleno de complicaciones. Hasta mujeres le traen a los contratistas subsidiarios y a los Sí. supervisores, cosas de esas. Esa es la característica de Brasil. Eso es Brasil. Bien. Pero ese es un proyecto virtuoso para este país. No solamente porque la calidad de la ingeniería sea Es de elevada, primera, sí. sino por el flujo de capitales que ha llegado a este país. Ese paquete de dinero que ha financiado Odebrecht y el Banco de Exportación de Servicios y de Bienes de Brasil, que financia con tanta generosidad, eso no hubiera llegado por otra vía. No había otra fuente donde Y eso no buscarlo. se está sopesando en Brasil. Ni eso que aquí- tú estás Ni diciendo. aquí tampoco, porque aquí tiene consecuencias de No, carácter no, porque político. aquí, espérate. Aquí, ayer, el presidente Fernández, ayer hubieron dos declaraciones fabulosas aquí que no, la prensa no las ha destacado. El presidente Fernández defendió la prohibición que hicieron los medios de la campaña sucia y lo apoyó, ¿verdad? Punto. Pero hay que ver qué decía la campaña sucia, ¿verdad? Lo que se presentó. Y la otra es una expresión de Miguel Vargas. Señores, no hay precedente. ¿Usted sabe lo que Miguel Vargas dijo?
Óyeme, pero la oposición está desesperada. La oposición, los otros, yo no estoy ahí. Pero es que él no es la oposición. Por eso mismo, pero él sacó O sea, su... usted lo que pasa es que está oyendo una palabra que muy difícilmente se hubiera escuchado Sí, antes, o que es pero tú rara sabes en el lo que es. vocabulario de... Oye, pero esa oposición está muy... Pero muy tú sabes bien, desesperada. es el cuento del- Eso no tiene madre. el Tú cuento de sabes la bien manzana que él dejó de ser opositor. Sí, pero está bien. Con pero- Miguel Coco en vida. Y mira que Miguel se nos murió hace muchos días. Está bien, pero el asunto es que suena es raro y interesante, ¿verdad? Oye, pero eso es como se jodió el cocodrilo. No, el, Tú- cuen- tú- el ¿cómo? cuento del camión de manzana que se cayó en el río. Sí. Acuérdese. El cuento de hay un animal que es anfibio, que qué sé yo qué, que dice que tiene, dice el sapo, se jodió el cocodrilo. Se jodió el cocodrilo. Se jodió. Antes de que no siga, que ya se bromó. Ok, Dime. José, hablábamos de Odebrecht y yo un día pregunté, venga acá, ¿no se puede construir a lo Odebrecht sin lo caro que trabaja Sin Odebrecht? Sí, y usted me dice, no, o no sé quién fue que me dijo, no, lo que pasa es que las obras de Odebrecht tienen una ventaja sobre otros constructores, que es que estas obras vienen con el financiamiento. Y entonces, ¿qué tan competitiva es la ventaja de contar de una obra que viene con el financiamiento y otra que hay que salir a Carlos, buscar? yo voy a pasarle algo a José. José, yo siempre me he preguntado eso. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener ese producto que nos dejó Odebrecht, y yo tengo dos ejemplos. Tú has cogido la Churchill, sube un elevado y dobla a la izquierda en la autopista Duarte. Tú lo has visto, que hay un puente inconcluso, ahí frente. Tú te has dado cuenta debajo de la curva de acero que se tuvo que hacer ahí, porque es muy de los elevados más altos que hay aquí. ¿Tú sabes de qué parte estoy hablando? Sí, la parte metálica de abajo del elevado de la Churchill. Tú coges la Churchill para la autopista Duarte. Cuando tú llegas a la Churchill, subes y doblas a la izquierda en una curva. Sí. Muy bien. Tú has visto el elevado de la José Martí, ya llegando a la Duarte. Sí. Ve y mira la diferencia entre Odebrecht y lo que lo hicieron aquí. Perdón, te voy a corregir, doctor. Primero, ese elevado de la Churchill, de la Churchill Kennedy, Sí. no lo hizo Odebrecht. No, por eso, para que veas la diferencia. Estos dos no lo hizo Odebrecht, los dos que yo mencioné. No, ese lo diseñó Reinal García, mi amigo, mi compañero de estudio, y lo supervisó Pedritín. ¿Quién lo construyó? Yo no sé. Lo construyó Obras Públicas. Obra pública. Obras Públicas en el gobierno de Diandino. Incluso creo que se importó Bueno. prefabricado a la parte metálica. No, creo. eso se hace aquí. No, eso se hizo aquí. Eso es soldadura. Y la José Martí Espérate, lo de la José Martí es un proyecto de Fello, de Fello, sí, por que eso. lo construyó Mario Penso. A mí se me ocurrió decir una vez en televisión, mi profesor Mario Penso, educado en Dresde, formado en Dresde, antes del nazismo, no podía haber hecho una obra tan fea y tan mal hecha, de ninguna manera. Esa es la diferencia entre Que lo Odebrecht. feo era de Fello, porque Fello es feo, él es feo, ¿verdad? Entonces no hay nada que hacer, todo sale feo. De manera que eso son cosas muy complicadas. Muy complicadas. Ahora, construir bien no es empañetar bien, ¿eh? No. La obra funciona o no funciona. Ese elevado, el de la Churchill, Kennedy, es complicado. No es sencillo. Pero ha funcionado. Ha funcionado. Pero no es una solución óptima. Ahora, Odebrecht sí hizo la rectificación de el movimiento entre el 27 de febrero y Ortega y Gasset. Hace 2 años. Y ya los carros no caben. O sea, no es posible que tú hagas un trabajo de ese tipo y a los 2 años te sorprende el flujo. No es verdad. Y hizo el túnel a la UAS también. Y el túnel de Agua también. Ese complejo lo hizo Odebrecht. Sí, todo ese Eso se llama el Corredor Duarte. Se hizo dentro del proyecto Corredor Duarte, Sí. que esto se hizo Pero por otra razón. en el caso de la esquina,
era una rectificación Sí. para hacerlo más eficiente. Y a los 2 años está lleno de está Pero entaponado. eso no tiene que ver con Odebrecht. Claro que tiene que ver. Usted no puede construir. ¿Y Pinalito? Lo hizo Odebrecht. Y Pinalito nunca se ha llenado. ¿O tú te crees que simplemente satisfacer los requerimientos de que te está pidiendo hacer una presa? Ah, tú tienes que decirle La si lo seriedad debe o no. profesional Va más implica allá. decir, mire señor, Eso no procede. eso no es válido. Esa presa que usted pretende se puede hacer para tal o cual cosa. Aquí está la lluvia, aquí está la correntía, aquí está esto, todos los datos con los que se construye. De manera que esa santificación de Odebrecht hay que limitarla a la realidad. Su pañete es precioso, su terminación es preciosa. No, hay cosas tan penosas como el cruce de la John Kennedy con la Luperón, donde hay pañete de Odebrecht y pañete de Guimoya. Porque Guimoya hizo la primera parte y es penosa la diferencia. O sea, no es posible que se entregue como terminada una obra que no tiene los detalles de terminación adecuados. Ok. Aparte de que el diseño básico condujo al tollo ese de las paradas de guagua que no se previeron. Porque ¿cómo tú no vas a prever una parada de guagua profesional en un cruce tan importante como ese, por definición? Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, Para que se coja en la zona verde las transferencias de vehículos o sea, que preservar el prestigio de una constructora implica también que se niegue a hacer cierto trabajo, o sea, no actuar porque dije hazlo, sino yo no hago eso porque eso no va a dar resultado. Pero por supuesto, usted tiene, óyeme bien. eso no se hace. Óyeme bien. Tú ves que José te menciona el que diseñó, el que construyó. Lo que pasa es que todas las monedas tienen dos caras. El tema ese de las obras que se hicieron, dentro de las que está el bucle de la Ortega y Gasset, el túnel de la UAS, el paso a desnivel de la Núñez, el paso a desnivel de la Tiradentes, los 3 pasos de nivel que hicieron primero. Eso tiene una historia que no sabemos cuál fue la opinión de Odebrecht. Pero eso tiene una historia de una cantidad de obras que el gobierno de la época obligó a ejecutar en un corto tiempo por una suma que había que corregir un diseño, mejorar un diseño, mejorar una solución, no es un problema que coge mucho tiempo. Lo que sí coge mucho tiempo y provoca mucho daño es concretizar, o sea, llevar al concreto un diseño mal hecho. Y eso es una irresponsabilidad del constructor. Es como el que se le cayó la pared del hotel francés. Señor, usted sabía que debía saber que a 200 metros de ahí a Moncito se le cayó una casa. Por una zanja más chiquita en la misma calle. Le pasó lo mismo, se le cayó el frente a un edificio. Sí, pero hay algo que pasa. Por un desplazamiento. Hay algo en la zona colonial que... Lo mismo pasó en la casa de Borgelá. Eso, un ciclón, un día cayó un agua y se derrumbó el segundo piso entero y se cayó para abajo. Algo pasa, falta de estudio en el subsuelo, algo está pasando. Bueno, pero espérate, esa parte frontal del Palacio de Burguellá se hizo hace muchísimo tiempo, cuando no existía la mecánica del suelo. La mecánica del suelo nace en la Universidad Sí, pero fueron 3 viviendas que se hicieron. Fueron 3 en los años 50. Fueron 3 construcciones que se hicieron antes de los años 50. Está bien, no, espérate. Y era esa parte delantera de Burguellá era independiente del edificio. Fue un agregado que se hizo en alguna época. Sí, para ponerle un balcón al que iba a hablar, frente al parque. No, ahí tuvo el Senado y la Cámara de Diputados antes de construir la feria. Ahí estaba el Senado. De manera que es un edificio con mucha dignidad. Y en un movimiento de tierra se cayó esa parte. Perfecto. Bien. Pero eso es otra cosa distinta a que tú haciendo una obra provoca una zanja que genere un desplazamiento de tierra. El constructor en la calle Mercedes estaba obligado a poner tabletacas, que es un recurso de construcción
no sumamente caro, que tenía que tener en cuenta Antes para de- que no se produjera un desplazamiento previsible. Bien. Carlos, ¿qué tú tienes? Yo quiero mostrarle un recuerdo histórico que se publicó en Facebook recientemente en una cuenta. Conozca a los Calíes, se llama, mire. Eso era el 1401J4. Sí, entonces, como tenemos entendido de que ¿Tú sabes quién hacía eso? dice, El Chino Ferrera y el director del medio. ajá, entonces, pero yo lo que, la inquietud, bueno, son personas que se han mencionado, pero yo lo que digo, como sigo yo diciendo, y desde el punto de vista de una época en la que yo no viví, ¿cómo era posible agarrar y atacar, enfrentar así públicamente a estas personas, evidenciar sus actitudes, sin gente que prácticamente podrían ser vecinos? Llevar a cabo una acción de esta naturaleza, de publicar este asunto, sí, y salir indemne de No, la lo que situación. pasa, espérate, lo que pasa es que esos que están ahí toditos, desapareciendo de que mataron a Trujillo. Tú no ¿Desaparecieron? Tú no lo conseguías. No se murieron, no, pero tú no lo conseguías. Félix W. Bernardino. Félix W. Bernardino no se quedó aquí en el Seibo, ¿no? Sigue diciendo. Aquí está en el pie de foto, dice Bernardino estuvo preso mucho tiempo en la guerra. Manuel estaba preso. Pérez Sosa Font. Ese fue desde el CIN. Pérez Sí. Sosa, ese fue desde el CIN. Ahí se Balaguer trató de salvarlo haciendo jefe de un departamento que suplía al CIN. Sí, Elsa Barrera Pujols. yo no sé quién es esa. Félix W. Bernardino, reconocido asesino internacional. Pues eso no era demandable, tú sabías eso. No, Porque no era- todo el mundo, no, mira. era la libre Óyeme, presión. la mayoría de Mucha gente esa la estaba libre a la- presión y a la difusión. defensiva. La mayoría de esa gente, lo que lo pusieron ahí, lo estaban buscando para desquitársela. Sí, pero se cometieron iniquidades ahí. que Ay. sí, claro. Sí. Tontón Acevedo Burgos. Y tú no eres el jefe de eso. Rafael Meireles. Yo no fui jefe todo el tiempo. Tú y Manzano, A mí precisamente me nombraron director del periódico por eso. para contener ese desbordamiento. Eso era el Chino y Ya se había Manzano. producido ligereza. El chino trabajaba muchísimo y lo sorprendieron. Hubo una señora que llevó un chisme contra fulana porque le cogió la mujer Sí. y le arrasaron la casa a ese pobre hombre. Ahí. Sí, ahí están. Chichi Pascual, Arturo Torres, Silvio Arseno de los Santos, Rafael Meireles Soler, el Balá de la Pluma. Mire, eso era el director de Radio, sí, el sí. editorialista de Radio Caribe, me escribió uno a mí. El embuste de la mañana. Juan Pablo Cuevas, torturador del kilómetro 9 escondido en la cercanía y redactor de El embuste de la mañana. Óyeme, escúchame. Sí. Ese Meireles Soler y un apellido Nanita, que no era Leopoldo, sino creo que Abelardo R. Freddy Nanit Freddy. Ellos ha tenido trabajaban, la dignidad de no hablar jamás. me escribieron un editorial. Jamás. Que es la Freddy cosa, Nanita, que fue un gran actor de teatro, jamás ha salido de su casa. a mí se me Y ocurrió decir, creo que todavía vive. decir un discurso en el primer meeting de Unión Cívica. Y me dijo algo que me ha dolido toda la vida. Dije, en un discurso sin sustancia, el representante de la FED. Ay, Dios mío. Señores, vamos a recordarle que el Pero no centro... menciona Radio Caribe, porque hay muchos amigos que estuvieron ahí y que de alguna manera se homologaron. Sí. Esa emisora, De eso quiero. esa emisora desapareció, cambió de nombre, cambió de dueño, o la frecuencia se usó, pasó a otro Ha uso. pasado, primero era Radio Handicap y después pasó a ser Radio Caribe y después yo no sé, creo Le que fue dieron Radio candela, Clarín. le dieron candela en el local de Sí, atrás. pero le dieron candela, pero a la frecuencia no le dieron candela. No, se instaló en la feria después, en el edificio de Agualú. Ah, sí. Ahí hacíamos un programa del 14 de junio, porque nombraron a Goyito. Lo Gregorio. sacaron de la Cámara de Diputados, porque Goyito era de ese equipo. Sí. Era de los diputados trujillistas. los diputados de Johnny Aves. Sí. Porque toda esa gente de Radio Caribe era una tendencia política de Johnny Aves, organizada. Espérate. Gregorio García Castro. Sí, Luis Dimes Pablo. Manolín Jiménez. Sí. Doctor Marino Vinicio Castillo. Esos diputados, Euclides, Mira, eran espérate, Euclides era jefe de eso. ¿de qué? Porque el día que murió Trujillo, Euclides era el director de Radio Caribe. No, Esa él- noche. El que abrió el sobre de las cajas fuertes, donde había que dar la seña de que algo tan grande como cualquier cosa había pasado, que era un anuncio de una leche que no existía, que acuarteló el ejército, fue Euclides Gutiérrez.
Por eso Ahora, es que él no quiere la saber vía eso. de comunicación. Por eso que tú dices. La vía de comunicación de Vincho Castillo no fue Johnny Abe. No. Fue Fortunato. Fortunato Canal. Que fue y se lo llevó a Trujillo en una fiesta y él 20 días después de matar a Mirabal se juramentó senador de la República. Por eso es que Pero no fue por vía de Johnny Abe. Ahora el reto era de la tendencia política de Johnny Abe, de la pirámide de poder de Johnny Abe. Ahora Goyito pasó a ser director de Radio Caribe, diversificó la cosa, nos entregó el 14 de junio un espacio a las 7 de la noche, que era maravilloso, que generó el conflicto posterior en el 14. Bueno. Ahora, ¿dónde fue a parar la frecuencia? Probablemente nadie se la cogió, o alguno de esos que le gustaban las emisoras.